Ya, esperemos que no se cierre. Ya, miren, en la pregunta 1, por ejemplo, tenemos nosotros aquí, materia y energía, ¿cierto? Dice, las moléculas de un líquido, las moléculas de un líquido, bueno, creo que no les terminé de explicar un poquito lo que son los estados de materia, ya, aprovechando que ya nos estamos aquí acercando para poder resolver aquí, ¿sí? Los voy a explicar acá, los voy a explicar. Entonces, estado de agregación de la materia. Por eso les digo que este tema, me falta el tiempo siempre para explicarles aquí, porque este tema es un poquito amplio. Entonces, a ver, para hacer recordarle, ¿no? Entonces, los estados los estados de agregación de la materia, ¿no? Están determinadas, ¿sí? Vamos a ponerles estados. Para responder nada más a la pregunta, les voy a explicar un poquito los estados de agregación, ¿ya? Estados de agregación de la materia, ¿ya? ¿Ya? Entonces, para los estados de agregación de la materia, estos estados están determinados generalmente por las fuerzas internas, ¿sí? Están determinados por las fuerzas internas. Me estoy refiriendo al estado sólido, al estado líquido y al estado gaseoso, ¿no? Al estado gaseoso, ¿sí? Gaseoso, ¿sí? Entonces, aquí yo voy a copiar, ¿ya? Vamos respondiendo a la pregunta número 1, ¿ya? La pregunta número 1 vamos respondiendo, pero le voy a responder explicándole toda esta parte a ustedes, ¿ya? Para que podamos avanzar, porque si no, nunca acabo aquí, nunca acabo. Entonces, aquí lo tenemos aquí. Entonces, aquí yo lo voy a colocar, ¿ya? Lo voy a colocar. Entonces, aquí, ¿ya? Los estados de agregación de la materia están determinados. Es más, lo voy a escribir aquí, ¿no? Para que lo tengan aquí. Ustedes tienen que tenerlo todo en su cuaderno. ¿Por qué? Porque toda esta parte de la teoría lo van a copiar una vez en su cuaderno, pero lo van a tener o lo van a poder revisar cada vez que vean una pregunta de este tipo, ¿ya? Porque ustedes lo pueden guardar como pantallazo y a mí me pasa, y yo también, por ejemplo, llevo cursos o sigo estudiando, ¿no? Eh, sucede de que le tomas un pantallazo y después lo pierdes, ni lo ves y todo eso. Entonces, más efectivo es copiarlo en el cuaderno y ustedes tienen ordenado todo el resumen. Y por eso es que les recomiendo eso, ¿no, chicos? Me imagino que todos ustedes están ahorita con un cuaderno donde están apuntando todo, me imagino. Bueno, me estoy imaginando bien, ¿ya? A ver, entonces, los estados de agregación de la materia, como les dije, están determinados por fuerzas internas, ¿no? Por fuerzas internas. Entonces, determinados por fuerzas internas. ¿Ya? Estas fuerzas pueden ser, como ya conocen, la fuerza de cohesión y la fuerza de repulsión, ¿no? Fuerza de cohesión y la fuerza de repulsión. Entonces, la fuerza de cohesión le representan por una fuerza, un F sub c, ¿no? Esto de acá equivale a lo que son fuerzas de cohesión. Y aquí la fuerza de repulsión, solamente para que lo tengamos de referencia, repulsión. ¿Sí? Entonces, cuando nos referimos a los estados de agregación, son el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso, ¿sí? Obviamente también existe el estado plasmático, ¿sí? Y aparte de ello también existen los condensados de Bose-Einstein, y también el otro estado es el condensado fermiónico, pero eso no viene y tampoco no los quiero asustar, ¿no? Y es que no es que sea un trabajo de investigación y todo, pero no solamente son esos estados. Existe el estado sólido, el estado líquido, el estado gaseoso, el estado plasmático, que es un poquito más conocido, que lo han escuchado. Después de este estado plasmático hay otro que se llama el estado o condensado de Bose-Einstein. No sé si lo han escuchado. Y el otro se llama el estado fermiónico, ¿no? Fermiónico. Entonces,
son varios. Esos, ya bueno, no entran tanto aquí el detalle porque no viene casi. Pero de todas maneras les menciono, de todas maneras les estoy mencionando. Entonces, tenemos el estado sólido, líquido y gaseoso, ¿no? Entonces, en el estado sólido, obviamente las fuerzas de cohesión son estas, pues, ¿no? Las que se están cohesionando, cohesión quiere decir que quieren estar juntos uno con otro, ¿sí? Entonces, aquí, la fuerza de cohesión quiere decir que este con este se quieren acercar, se quieren acercar, se quieren acercar. Por eso es que se dice que la fuerza de cohesión acá en el estado sólido, la fuerza de cohesión aquí en el estado sólido, fuerza de cohesión, son mayores que la fuerza de repulsión. ¿Por qué? Porque todos se quieren cohesionar. Cohesionar, yo lo veo, ya, yo les voy a decir cómo lo veo yo. Yo lo veo como que, cuando me dicen la fuerza de cohesión, yo lo veo como que esta molécula saca sus brazos y se abraza con esta moleculita. Se abrazan, se apachurran aquí. Por eso es que la fuerza de cohesión en el estado sólido se abrazan, se abrazan, se abrazan, se abrazan, y todo esto al final forma un cubito. Obviamente esto está a nivel, tienen que utilizar un montón de lupas aquí, ¿no? Microscópicos. Entonces, toda esta parte de aquí, o sea, para que se forme todo el sólido, entonces es porque las fuerzas de cohesión, o sea, todas las moléculas, todos los átomos se han abrazado duro y han formado una bola. Y esta bola, todo forman el sólido. Eso es lo que pasa en el hielo, ¿no? En el hielo, en los cubitos de hielo. La fuerza de cohesión, o sea, están abrazados todos. ¿Ya? Entonces, están bien abrazados con los brazos bien fuertes, apretados ahí. ¿Ya? Entonces, ¿y en el estado líquido qué pasa? Aquí es un poquito tranqui. La fuerza de cohesión con la fuerza de repulsión están en equilibrio acá. Están en equilibrio. Se dice que están así en equilibrio. No son casi iguales por ahí. ¿No? Algunos se habrán, no tanta fuerza. En cambio, en el gaseoso, las de repulsión. ¿Qué es una fuerza de repulsión? Que se repelen, se empujan, se van. Estas fuerzas de repulsión son las fuerzas que no pueden estar juntas. Está uno acá, se miran y ¡plin! Se van, son tímidas, se van todos. Por eso es que en el estado gaseoso, la fuerza de repulsión son mayor, ¿sí? Entonces, esa es la explicación, o ese es el sentido que quiero que le tomen. No sé si me han entendido. Si me han entendido, buena forma. Algunos le pueden decir así, fuerza de repulsión son mayores que la fuerza de cohesión. Y en algunos libros están al revés, ¿no? Así, fuerza de cohesión son menores que la fuerza de repulsión. Que es lo mismo, ¿no? Entonces, lo que yo quiero que ustedes lo entiendan, esta parte de aquí, ¿no? Esta parte de acá. Ahora, en la pregunta número 1. A ver. ¿Cuál sería la clave, chicos, aquí? Las moléculas de un líquido, dice, de un líquido. Estamos en líquido, ¿no? En líquido. La pregunta dice, ¿se mueven con mayor velocidad cuando menor es la temperatura? Al contrario, las moléculas siempre se van... Cuando las moléculas están tranquilitas, pero si le pones calor se alocan, se van a mover a lo loco, o sea, no va a pasar eso, ¿sí? Al contrario ¿no? En la segunda, en el ítem B dice, se atraen a sí mismo por las llamadas fuerzas de cohesión. Se atraen por la fuerza de cohesión en un líquido. Bueno, puede ser como, mira, acá, justamente esto es lo que les había dicho. Estamos aquí. La fuerza de cohesión con la de reacción, sí, por acá se atraen una que otra y otra que se repelen. O sea, no es con esta fuerza y no es con esta fuerza. Por acá puede ser, ¿ah? A ver, vamos a ver la C. Las moléculas de un líquido, dice, ¿pueden juntarse fácilmente por compresión? No.
Esto no es, esto es falso. O sea, a ver, la A es falsa, ¿por qué? Porque se mueven con mayor velocidad cuando la menor es, no, al contrario, cuando más es la temperatura se mueven mayor, o sea, nosotros tenemos aquí un líquido. Es por eso que hierve, porque le agrega, sube la temperatura y el agua como se aloca, ¿sí o no? Se aloca, se aloca, se aloca. ¿Por qué? Porque aumenta la velocidad del movimiento internamente, ¿ya? Entonces, es por eso que cuando hay menor temperatura no se siente, pero cuando hay mayor temperatura, entonces las partículas empiezan a mover como locos, ¿no? No sé si han visto la olla, empieza a hervir. Entonces las moléculas que están aquí empiezan a hervir, empiezan a hervir, ¿a qué? Lo voy a dibujar aquí la ollita. Entonces empieza a hervir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que rebota, 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 y esto empieza a generar burbujas, ¿no? Eso es lo que está pasando en realidad. En realidad eso es lo que pasa, ¿no? Eso es lo que está pasando aquí. Entonces, la A, no, es equivocada el ítem. El B puede ser, ¿ya? El C no es. ¿Por qué? Porque dicen, ¿pueden juntarse fácilmente por compresión? No. Ellos, los que se pueden juntar por comprensión, siempre va a ser el gas. El estado gaseoso, siempre. Comprensión es, por ejemplo, cuando ustedes tienen, por ejemplo, una bolsa de un globo, ¿no? Carnavales. ¿Quién no ha jugado carnavales? Tienen un globo así, ¿no? Un globo. Obviamente un globo amarrado, pues, ¿no? Amarrado. Este globo amarrado, si ustedes lo presionan aquí, es capaz que se hace un hilito chiquitito. Ustedes lo pueden estirar aquí y no... Así, ¿no? Lo pueden cambiar de forma. ¿Por qué? Porque lo presionan. O sea, pero en el globo porque se estira. Porque se estira. Pero ustedes el agua no lo pueden comprimir. O sea, los que tienen compresión acá mayormente son los gases. ¿Ya? Los gases. Por lo tanto, la C tampoco no es. No es acá, no tiene que ver mucho. Para el ítem D, no tiene ningún movimiento, puesto que el líquido perdería su volumen. No tiene nada que ver. No tienen ningún movimiento. Obviamente sí se están moviendo porque hay fuerza de repulsión, miren. Sí se están moviendo los átomos, las moléculas. ¿Se están moviendo las moléculas? Esto es falso porque las moléculas sí tienen movimiento. ¿Sí? Tienen movimiento porque la fuerza de repulsión es igual. Están equilibrados aquí. Hay un grupo que se apachurra y hay otro grupo que no. Entonces, dejando uno, más o menos es, ¿no? Uno se apachurra, otro no. Entonces, esto está en equilibrio. Por lo tanto, dice no tiene ningún movimiento falso, porque sí tiene un movimiento, porque acá hay repulsión, ¿ve? Entonces, se están moviendo ahí, ¿ya? La E dice, si se encuentran en la superficie libre del líquido, no están sujetas a ninguna fuerza de atracción. Si se encuentran el agua en la superficie del líquido, no se... Es mentira, porque hierve el agua, sí se pueden servir. Aquí, la más coherente es la alternativa de ¿por qué? Porque... Pero en realidad, se atraen a sí mismos por la llamada... Sí, se atraen, pero de manera leve. Esto es de manera leve, ¿ya? Por lo tanto, aquí la respuesta sería la clave, la B. Pero de todas maneras, yo quiero que se entienda bien esta parte de los estados de agregación, ¿ya? ¿Sí? Acá estamos mencionando solamente el estado sólido, líquido y gaseoso. Entonces aquí la respuesta sí sería la B, ¿no? Para mí la B. Entonces acá lo voy a guardar también para poder enviarlos, ¿ya? Acá en la pregunta número 2. Esto tampoco les he explicado, ¿ya? Les voy explicando esto de acá, les voy explicando. Sí, porque si no les explico, no vamos a poder desarrollar las demás preguntas. Ya, las preguntas. Yo pensé que toda esta parte venía con los temas de propiedades extensivas y excesivas, pero igual esto también viene, o sea, ¿ya? Miren, dicen, ¿cuál de las preposiciones son correctas? Nos hablan de solidificación, sublimación, evaporación. Entonces, esto se llama cambios de materia, cambios de la materia. Entonces, le voy a poner acá los cambios para que recuerden, ¿no? Porque esto es cole, estos temas, hasta yo que odiaba el curso de CTA, ¿no? De ciencia y ambiente, los cambios de la materia, yo recuerdo. Entonces, ¿cómo son los cambios de la materia? ¿Quién se acuerda? Había un estado sólido, había un estado líquido
y había un estado gaseoso. Eso ya lo saben ya lo saben ya. Eso ni hablar. Sólido, un estado líquido y un estado gaseoso. ¿Ya? Entonces, ¿qué decían? ¿Qué decían? De sólido a líquido. ¿Qué hemos dicho de sólido a líquido? El ejemplo del hielo. El hielo está en sólido, ¿sí o no? Chicos, de sólido pasa el calor y se volvió líquido. ¿Qué está pasando aquí? Como dice la paisana, Jacinta, ¿qué pasa? No, no se evapora. Se evapora cuando, por ejemplo, tú tienes el agua aquí, o tienes, por ejemplo, claro, se derrite, acá se derrite, se derrite. Se evapora es otra cosa, se evapora es, por ejemplo, cuando estás aquí y va, se hace el humo. Cuando hierve, pues, ¿no? No sé si ustedes han preparado el arroz alguna vez. Cuando está ya secando el arroz, sale el humito, ¿sí o no? Se está evaporando el agua que está aquí. Mi mamá dice, se está secando, se está secando. Ya. Bueno, yo también digo que se está secando. Entonces, está secando el agua, pero en realidad se está evaporando el agua para que seque toda esa parte. Entonces, esa es evaporación. Cuando estás en el mar, el sol en el día lo ha calentado tanto que empieza, por la temperatura, empieza a evaporarse y forman las nubes. Forman las nubecitas. Esa es evaporación, ¿ya? Entonces, con cuidado ahí, tengan cuidado. De todas maneras, esta parte también les voy a explicar, no se preocupen. Entonces, aquí tenemos sólido a líquido. De sólido a líquido se está derritiendo, se está fundiendo. Por lo tanto, este proceso se llama el proceso de fusión. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí o no sí? Ahí está. Fusión. De sólido a líquido se funde. ¿Ya? No solamente el hielo. No solamente el hielo. Hay que ponerle hielo. ¿Ya? Como les dije, para que puedan... Las espadas, ¿cómo lo hacen? Cortan el metal en planchas, lo ponen a temperatura muy elevada, se derrite y aparte ahí hacen un montón de, ¿no? El oro también, ahí hacen los aretes, ¿sí? Los aretes, claro, los aretes, los aros, todo lo que le dan la forma, le dan la forma. Entonces, de sólido a líquido, fusión, ¿sí? Fusión, fusión. Esta fusión no es como la fusión de Goku con Vegeta, no se confundan. Esta fusión es que se derrite, que se hace de sólido a líquido. El chocolate, bueno, el chocolate, sí, el chocolate se derrite, ¿no? También por el efecto del calor se funde, ¿no? Se funde. Por ejemplo, ¿han escuchado ustedes que los mecánicos dicen se me fundió el motor? O cualquier persona que tiene su carro. Bueno, para contarles acá entre nos, yo tengo un primo que se olvida de echarle el aceite a su carro. Ya se le ha fundido el carro, se le ha fundido el motor 2 veces. Ay, se me fundió el motor. ¿Qué quiere decir? Que el motor que está aquí, del carro, del auto, tiene aceite. Está compuesto por aceite. Todo este motor recibe un calor inmenso, ¿no? Inmenso. ¿Por qué? Por el movimiento, por todo lo que hace el carro, ¿no? Se calienta el carro. Ustedes cuando han subido al carro, no sé si se han dado cuenta, siempre es caliente. Entonces, el carro se calienta, pero hay un momento en que si es que no le cambias el aceite, por el mismo calor que está aquí, este aceite se va desapareciendo, se desaparece, desaparece, desaparece. Queda poquitito, y cuando menos te das cuenta, se desapareció, y como el motor está hecho de, de un material que se puede fundir, obviamente se funde, pues. Empieza a calentarse y empieza a hacerse agua, se malogra, y todo este motor cuesta caro. Y ahí dicen se ha derretido. ¿Por qué? Porque se está calentando y se hace como líquido, se hace como agua, se funde, se malogra. Entonces, eso es fundir. Fundir es derretirse. Fundir es cambiar de estado sólido a estado líquido, ¿ya? Esa es fundición. Entonces, sólido a líquido es fusión, ¿ya? De líquido a gaseoso, eso se llama vaporización, ¿sí? Acá lo voy a poner, vaporización, ¿sí? La vaporización puede ser de dos tipos, ebullición y evaporación, ¿ya? Pero se llama, a ver, lo voy a poner acá, vaporización. Para los que no saben, se llama vaporización, pero para los que no saben o no se han dado cuenta, la vaporización sucede de dos formas.
Una es la ebullición y la otra es la evaporación. Yo siempre me paraba equivocando entre vaporización con evaporación. Pensaba que era lo mismo, pero son diferentes. En qué se diferencia realmente? Bueno, en que la vaporización hay de dos formas. Una es ebullición, que esta ebullición sucede porque la ebullición es hervir, hervir. O sea, cuando tú pones el fuego en tu cocina, prendes tu cocina y dentro de tu cocina, ¿qué haces? Pones tu olla para... la clásica, se malogró la terma de la ducha, calientas tu agua. Eso es, y hierve, o pones tu té, ¿no? O para tu café, pones tu... hierve, pero por acción del calor. Llega a una temperatura determinada, pero obviamente se está incrementando la temperatura. Esa es la ebullición. Tiene una temperatura determinada. El agua a 100 grados hierve, empieza a hacer burbujas, ¿ya? Esa es la ebullición. El agua, si le ponemos otro líquido, de repente hierve, no sé, a una temperatura más alta o más baja, ¿ya? Entonces el agua. ¿Y la evaporación qué es? Eso es lo que les estaba comentando, ¿no? La evaporación es, por ejemplo, en su cuarto, en el tiempo de verano, ustedes pongan una tina con agua en su cuarto, para que vean cómo se levantan resfriados. Porque mírenme, ponen una tina con agua, acá hay agua. En la noche, generalmente en verano, en el cuarto o en cualquier lugar, es caliente. Entonces esto se calienta. Ustedes van a encontrar el agua caliente en la madrugada, en tiempo de verano sobre todo, ¿no? Y cuando ustedes están durmiendo es peligroso. ¿Por qué? Porque esto de acá se evapora y se forma como que una nubecita acá. No lo vamos a sentir, no lo vamos a ver porque es muy chiquita, pues, ¿no? Esto está en estado, se forma en estado gaseoso en tu cuarto. Y si tú estás acostado aquí, ¿no? Con una tina encendida, esta misma agua prácticamente vas a estar en la humedad y te puede hacer daño, pues te puedes enfermar y todo eso. Entonces, a eso se llama evaporación, evaporación, ¿no? A eso se llama evaporación. Entonces, hay dos tipos. Entonces, en otras palabras, ¿sí? En otras palabras, le hablé hace rato de la ebullición porque cuando hierve también sale vapor. Ese es prácticamente el vapor, ¿no? Y la vaporización prácticamente es del estado líquido al estado gaseoso, ¿no? En el mar, por producto del sol, se calienta y forman las nubes, ¿sí? Pasa de estado líquido a estado gaseoso. Entonces, el estado gaseoso es ahí. Pero ahora, estando del estado gaseoso, o sea, una nube es en estado gaseoso. Esta nube bueno, va avanzando, ¿no? No camina, va avanzando, avanzando su trayectoria. ¿Y qué es lo que pasa? Llega el momento en que se enfría. Y cuando se enfría, empieza a llover o no. Empieza a llover. Entonces, a esa llovizna o a esa lluvia, la lluvia de nube a que empieza a gotear es de gaseoso a líquido, sino eso se llama licuación. Entonces, cada vez que llueve, acuérdense que están licuando. ¿Sí? Están licuando. Es el paso de gaseoso a líquido. ¿Por qué? Porque se enfría, pues. Acá el líquido por el calor, acá la nube está caliente, por eso es que está como nube. O sea, hay tanta cantidad que se forma una nube, se ve, es visible. Una vez que se enfría, se licúa, se llama licuación. O sea, de gaseoso a líquido se llama licuación. ¿Ya? Y de líquido, obviamente, a gaseoso, esto se llama solidificación. Esto sí lo saben, ¿no? Solidificación. Solidificación. ¿Ya? Eso. Ahora, hay procesos directos, pues, ¿no? Que de sólido se pasa a gaseoso. De aquí, ¿no? Esto ya lo saben, esto de acá. De sólido a gaseoso, ¿sí? De frente, ya no pasan por el estado líquido. Entonces esto de acá se llama sublimación, ¿no? Esto es la sublimación. Eso es lo que pasa con el hielo seco, con el alcanfor, con la naftalina, ¿no? Está en sólido. Y es más, le voy a poner acá también, ¿ya? Esto se llama sublimación, ¿no?
¿Ya? Esta sublimación, acá les voy a poner como ejemplo para que ustedes lo anoten, porque esto es lo que viene, esto es lo que viene. Proceso de sublimación, ¿ya? Entonces, el hielo seco. Ya, apunten chicos esto de acá. A hielo seco, de sólido a líquido, a gaseoso. ¿Por qué? Porque el hielo seco, ¿sabes qué es un hielo seco? Es el hielo cuando pasa la temperatura de los 0 grados y ustedes ven un hielo que empieza a salir humo, ¿sí o no? Ya, ese es el hielo seco. Entonces, empieza de sólido, empieza a formarse gas, 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 gas. Ese es el hielo seco. Entonces, eso sucede con el hielo seco, eso sucede con la naftalina. ¿Sí? Es una bolita que le ponen en la ropa para que los corra a todos esos animalitos que comen la ropa, polillas, ¿sí? Y aquí, esto también es el alcanfor. Alcanfor se llama, ¿ya? Algunos no lo han escuchado, pero el alcanfor también es parecido a esto. Y ustedes lo van a ver, el alcanfor, muchos, si revisan en Cepum, muchos lo utilizan esto de acá, ¿ya? Si ustedes revisan las prácticas, si ustedes revisan el material de Cepum también, bastante lo utilizan esto de acá, el alcanfor, ¿ya? En estas preguntas, en este tipo de preguntas, sublimación, ¿ya? Entonces, hielo seco, naftalina, alcanfor, ¿ya? Aquí, de sólido a gaseoso, pero de gaseoso a sólido también. También, esto de acá también se, o sea, si de sólido pasa a gaseoso, de sólido, de gaseoso a sólido también existe este proceso. ¿Ya? Salió más feo de lo que estaba planificado. Ya. Ahí, supongamos que ahí ya. Ya, chicos, no me hagan roche. Ya. Entonces, aquí. Esto de acá se llama sublimación inversa, ¿no? Se llama sublimación inversa. ¿Ya? Nombres modernos. A esta sublimación inversa también se le llama compensación. ¿Ya? Compensación. A esta, a esta sublimación inversa se le llama composición, también se le llama deposición. ¿Ya? Se le llama deposición. ¿Ya? O también se le llama sublimación inversa, entre paréntesis regresiva, ¿no? Regresiva. Ya, chicos, ahí está, no me alcanzó, ahí lo apuntan ahí, regresiva. ¿Ya? Sublimación inversa regresiva o eh, compensación o deposición, porque esas son las preguntas que normalmente vienen, ¿no? Vaporización o evaporación acá también, la evaporación, porque hemos dicho que este es el proceso de líquido a gaseoso, ¿no? De líquido a gaseoso. Acá, si quieren ponerlo acá, porque algunos le pueden poner acá, vaporización, en este caso, evaporación, ¿no? Evaporación. Ya está. ¿Sí? Ahí está. Entonces, estos son los cambios de la materia, ¿no? Estos son los cambios de materia. Ahora, para la pregunta 2, ¿cuál de las siguientes preposiciones es correcta? ¿Sí? Entonces aquí, chicos, ya les expliqué aquí cuál sería la respuesta para ustedes aquí. A ver, analícenlo por favor. Les doy 2 minutos para que respondan. Menos, es mucho, 2 minutos, a ver. 21:39, 21:41. Ya, yo les digo la respuesta. No, lo vamos a analizar en realidad, ¿eh? Chicos, ¿están ahí? Sí, profe. Yo pensaba que se habían ido ya. Ya, bien, Yasmin. A ver, ¿qué clave le dan ahí?
¿Sí? ¿Alguien lo hizo? ¿Alguna clave acá para la 2? Ya les expliqué todo, chicos, ya les he dicho ya todito, acá prácticamente están todo ya. Champagne, chicos, no importa que esté mal, igual. Ya saben, ya, hasta yo me paro equivocando. Ya me estoy asustando ya. La B. Dice, la sublimación. Ah, ya, sí, esta está mejor porque acá hemos dicho, ¿no? Cuando llueve, acuérdense de que cuando llueve, la nube, la nubecita, ¿no? La nubecita cuando se enfría, empieza a caer agua, empieza a gotear. Eso es el proceso de licuación. Tienen que grabárselo eso, estos términos. De verdad que a mí me parecía, no sabía cómo aprendérmelos porque al final todo esto de acá se tiene que quedar en la mente cuando uno está postulando, ¿no? Ahorita no hay problema porque recién lo estamos viendo, pero ya, ¿cuál es el truco aquí? Para que se lo aprendan esto. Cada vez que quieran estudiar esto de acá, intenten hacerlo solito. Sólido, líquido, gaseoso, proceso. ¿Ya? Y se les va a quedar. Se les va a quedar. No solamente una vez. Aquí, la respuesta más lógica se ve la de ella. Pero vamos a analizar una por una. Y de manera rápida nada más. Solidificación es el cambio del... La solidificación hemos dicho que es del líquido al sólido. Por lo tanto, este está al revés. De sólido a líquido. De sólido a líquido es fusión. Por lo tanto, esta no es. Sublimación. La sublimación es de sólido a gaseoso. Acá dice que sólido a líquido. No, de sólido a líquido. De sólido a líquido es fusión. Por lo tanto, no es. Evaporación. La evaporación, hemos dicho que es el cambio de estado de gaseoso a líquido. Al revés, es de líquido a gaseoso la evaporación o la vaporización, ¿no? Acuérdense que la vaporización es de dos formas. Puede ser por ebullición, que es producto de la temperatura que nosotros le ponemos, o la evaporación, que es producto del calor que es natural, es de forma natural, ¿ya? Entonces, esta tampoco no es. Y esta sí es la correcta. ¿Por qué? Porque la licuación, obviamente, es del estado gaseoso al estado líquido, ¿no? Licuación. ¿Sí? Esa es la correcta, ¿ya? Entonces esta es la número 2. Lo voy a guardar también para que ustedes lo puedan. Chicos, siempre noten esta partecita de acá porque con estas, cualquier tipo de estas preguntas prácticamente está resuelta, ¿no? Ahí está al lado, ¿ya? El número 3, a ver. Número 3 y el número 4 de una vez, ¿ya? Le voy a colocar unas juntas acá. Ya. Tenemos aquí el número 3 y el número 4. Entonces aquí dice, para el número 3, indique con verdadero la afirmación, con V la afirmación verdadera y con F la afirmación falsa. Ya. Es que no les había hablado del estado plasmático, pues. Solamente les había hablado del estado sólido, del estado líquido y del estado gaseoso. Acuérdense que hay el estado plasmático, el condensado o de Bose-Einstein y el estado fermiónico, pero que solamente se le considera a los principales tres, que es sólido, líquido y gaseoso, y por ahí también que se habla del plasmático, ¿no? Del plasmático. Entonces aquí nos están hablando del plasmático, miren, plasmático aquí. Dice, el estado que más abunda en el universo es el estado plasmático. Entonces esta premisa, a ver, les voy a explicar primero, ¿ya? Les voy a explicar. El estado plasmático es un estado, a ver, los que pueden apuntar, apunten, ¿ya? Ya no voy a escribir yo, pero apunten, a ver, sus orejas paraditas ahí, los dos, abiertitas, a ver. El estado plasmático es un estado que se considera un estado especial de la materia, ¿ya? ¿Por qué es un estado especial? Porque este estado es el estado que más abunda en el universo, ¿sí? Ese es el estado plasmático, el estado que más abunda en el universo. Ojo, ¿ya? Ojo que aquí es en el universo. Se considera más o menos
que abunda en un 99%, ¿ya? Abunda en un 99%, ¿ya? ¿Por qué se da el estado plasmático? El estado plasmático se da debido a que a la energía o a la fuerza o a las grandes energías, que ocasionan los cuerpos celestes y todo eso, ¿no? Está el sol, las estrellas. Por eso es. Entonces, esta premisa sí es súper verdadera, ¿ya? Entonces, el estado plasmático es un estado que abunda en el universo, ¿ya? Se considera que existe en un 99% de abundancia y se da gracias a las fuerzas, niveles de energía que existen entre los grandes niveles de energía de los cuerpos, de los cuerpos celestes, de los cuerpos que están en el espacio, ¿no? ¿Ya? Normalmente ese estado plasmático se está presentando en temperaturas elevadas, ¿ya? Me estoy refiriendo al Sol, ¿sí? Al Sol. El Sol es un estado plasmático, a las estrellas, a las explosiones nucleares. Esas, como les repetía, todas estas características que les estoy mencionando generan una fuerte cantidad de energía. Es por eso que, debido a ello, existe el estado plasmático. El Sol, imagínense, el Sol tiene mucha energía. Por eso que el estado plasmático se nace allí, ¿no? Se dice prácticamente que el plasma es una mezcla de iones positivos, ¿no? Y electrones libres, ¿no? Bueno, ese es un poquito de teoría que prácticamente no viene, pero eso sí tienen que saberlo, que el estado plasmático es uno de los estados que más abunda en el universo, ¿ya? En el universo, ¿no? Acá no. ¿Y por qué? Por producto de las fuerzas energías, de las energías grandes como el Sol, las explosiones nucleares. Entonces esto es verdadero. Por lo tanto, acá anulamos esta, ¿no? Anulamos esta. Sí, anulamos esta y anulamos esta. ¿Ya? Entonces, el aire es una mezcla homogénea. Acuérdense que una mezcla homogénea, no les he hablado de mezcla tampoco. No les he hablado de mezcla. ¿Ya ven? Me falta el tiempo, ¿ya? Y ya vamos a acabar. Entonces, eso de acá les voy a hablar en una próxima clase. Vamos a seguir hablando todavía de la otra parte, porque nos falta hablar un poquito de energía también, ¿ya? Entonces aquí, chicos, el aire es una mezcla homogénea. Todo lo que es homogéneo, prácticamente no se nota. El aire, nosotros salimos a la calle y lo vemos al aire o no lo vemos. Y si lo podemos ver al aire, lo vemos que todo tiene un solo color. Es homogéneo. O sea, es homogéneo. Igual, cuando hablamos de mezclas, nos estamos refiriendo a un vaso con agua, que después aquí le echas azúcar, le echas limón, empiezas, lo mueves y solamente al final toma un solo color. Es una mezcla homogénea, no se ve, no parece que está uno y el otro, no parece que está tú no lo puedes ver a simple vista que está el limón, ¿no? Que está el limón, que está el agua, ¿no? A simple vista no se ve solamente un solo color. Por lo tanto, el aire es una mezcla, sí, porque el aire está compuesto por oxígeno, nitrógeno y un montón de cosas. Obviamente que el oxígeno está en mayor cantidad, ¿sí? Entonces, esta también es verdadera, ¿sí? Entonces aquí matamos acá la premisa, la clave A, ¿no? Y acá, chicos, ustedes respondan la C. La C o la tercera ítem, ¿no? Licuación. ¿Qué le dije? ¿Que licuación qué era? ¿Eso es verdadero o falso? ¿Qué era licuación? Verdaderazo, ¿por qué? Porque es la nube. Acuérdense que ¿cuándo está licuando? Olvídense de la licuación, que cogen una licuadora y empiezan a hacer un jugo. No, olvídense. Yo lo relacionaba con eso para acordarme nada más. Pero, ¿cuál era el detalle? El detalle era que tú ves una nube y cuando empieza a llover, eso es licuación. O sea, cada vez que ustedes estén caminando y empieza a llover, se está licuando. Entonces el de acá es verdadero. ¿Ya? Entonces, acá la alternativa, sí, sería la clave, la B, ¿ya? Entonces, ahí vamos alimentando un poquito la teoría, ¿no? Ahora, aquí en la cuarta, ¿no? En la cuarta. ¿Se acuerdan o no se acuerdan cómo era la división de la materia? Ya se olvidaron, seguro, ya se olvidaron, ¿no? Ustedes lo que han apuntado, aquí lo tienen, ¿no? No lo tienen. A ver, ¿cuál sería la clave aquí en el número 4?
Nada, no ha apuntado, nadie ha apuntado, seguramente que nadie ha apuntado. Bueno, yo voy a tener fe de que si ha apuntado a alguien, al menos ha apuntado por ahí, a alguien. Ese alguien que me dé la clave. A ver, para hacerle recordar mientras que están haciendo memoria. Este es el cuerpo del delito. A ver, por ahí a soltar una clave, vamos a ver si es cierto. El cuerpo se divide y se forma en partículas. Las partículas se vuelven a dividir. ¿Y qué se formaban? ¿Quién se acuerda? ¿Qué se formaban después de las partículas que era? Chicos, ¿qué era? ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué era y qué será? Nadie se acuerda, nadie se acuerda. Yo sé que se acuerdan. Es timidez, eso se llama timidez porque yo sé que sí saben. Por lo menos deberían revisar ahí sus apuntes. Por eso es que les digo apunten, chicos. Yo les voy a pasar toda esta información y les voy a pasar material para que puedan leer también. ¿Ya? Entonces, ustedes cogen un hito y lo vuelven a dividir. Estas partículas se convierten en moléculas. Entonces tenemos moléculas. Y no se ve, no se ve, no se ve. Allá. Lo que pasa es que no puedo, no lo veo el chat. A ver. Molécula, muy bien, sí. Gracias, Yasmin. Gracias, Lupe. Ahí está. Entonces, moléculas. Moléculas. Estas moléculas la volvemos a dividir. La volvemos a dividir las moléculas. ¿Y qué formaban? ¿A qué llegamos después de las moléculas? Átomos, ¿sí o no? Átomos. Átomos. Y después de átomos, ¿en qué más se subdividían? ¿Se acuerdan o no? Partículas subatómicas. Y después de partículas subatómicas, ya queda quarks nomás. Quarks. Quarks. Entonces, el proceso viene así. Lo que muchas veces preguntan son los procesos. Ah, este es un proceso mecánico, medio mecánico, ¿sí? Este es un proceso físico. Por un proceso físico, una partícula lo divides de partícula a molécula, de molécula a átomo, entonces ya por acá pasa un proceso químico, un método químico. Acá de átomo a partícula subatómica, método nuclear. Y de partícula subatómica a quarks, utilizas el método de la energía cósmica. Esto de acá no se estudia aquí, se estudia ya en la universidad. Y estudian los físicos, ya, los físicos, los químicos, los físicos, los químicos, los dos, ¿ya? Más los químicos, los químicos. Entonces, esta es la división de la materia que nuevamente les estoy haciendo recordar. Entonces, la clave acá sería la C, ¿no? Cuerpo, partícula, molécula y átomo. Hasta acá nada más llegaron. Hasta acá. Pero aquí sería la respuesta a la C, ¿cierto? Ahí sería la C. Entonces, esto también tienen que aprendérselo. Lamentablemente, hay algunas cosas que tenemos que aprenderlo de memoria. ¿Ya, chicos? Entonces, esa es la secuencia de la división de la materia. ¿Ya? Entonces, este es el número 3. Este es el número 3. Ya, acá lo tengo el número 3. Uy, 3 y 4 era. Ya. Ya. Vamos a ver si podemos hacer algunas más también. El 4. El 4. El 5. No, ya se malió ahí. Acá está el 5. Ah, acá está justamente lo que quería llegar. A lo que quería llegar y eso también lo van a poder resolver ustedes ya, ¿no? Y lo vamos a seguir resolviendo, no se preocupen aquí. A ver, para las 5 aquí. La dureza, ¿se acuerdan? Primero, la dureza, cuando hablamos de dureza aquí, estamos hablando de propiedades particulares, ¿sí? Yo le di una listita, revisen su listita, pantallazo seguro, ya, no importa. Lo recomendable es que ustedes lo tengan en un papel. Pero si lo tienen, bacán. La dureza es una propiedad particular. O sea, específica. ¿Por qué? Porque no en todos los cuerpos. Acuérdense que las propiedades generales
Las propiedades pueden ser generales y pueden ser particulares. Las generales, yo les he dicho que todos los cuerpos lo tienen, porque son generales, todo está presente, estas propiedades están presentes en todos los cuerpos. Y las particulares, solamente algunos de los cuerpos los tienen, no todos, no todos. Entonces, las particulares, por ejemplo, acá está la dureza. La dureza es particular, ¿sí? ¿Qué es la dureza? Cuando hablamos de dureza, estamos hablando de que, a ver, para todos los... Yo dije que les iba a explicar y les voy a explicar. La dureza, ¿qué es la dureza? Es una propiedad intensiva, le dije, ¿no? Una propiedad particular. Una propiedad particular. La dureza es la resistencia a ser rayados. Separados. A ser rayados. Solo que me emociono. ¿Ya? Rayados. ¿Ya? Por otros cuerpos, obviamente. Por otros cuerpos. Por ahí dicen que el diamante no puede ser rayado. ¿Por qué? Porque presenta una dureza, ¿no? Una dureza máxima, digamos, es el más, uno de los más duros, ¿no? No pueden ser rayados. En cambio, por ejemplo, ustedes tienen... No es por nada, pero cuando yo estaba en el cole, yo me sentaba en una carpeta así, con cajita aquí, dividía no me acuerdo si dividíamos con un compañero, la cosa es que, o era personal, ¿no? Pero aquí estaba mi nombre, el nombre de mi promoción, todo estaba rayado. Y no necesariamente con lapicero. Estaba rayado así, con la uña, no sé, con un montón de cosas. Entonces, este material o la madera no es tan, no tiene, la dureza no es tan grande. Entonces, ¿por qué? Porque es fácil de rayar, ¿no? Entonces, esa es dureza. La resistencia a ser rayados por otro cuerpo. Por lo tanto, este ítem será correcto o incorrecto. ¿Qué dicen ustedes aquí? Esto es correcto. La resistencia de un sólido a ser rayado. Correcto. Por lo tanto, la 1 es, o sea, esta no es, y bueno, puede ser la A, la D o la E, ¿no? La inercia, ¿qué es la inercia? A ver, les explico, ¿qué es la inercia? Yo les explico y ustedes me responden, ¿ya? La inercia es la tendencia, ¿dónde está acá? Es la tendencia, ¿sí? Es la tendencia a permanecer en reposo o movimiento. Nada más. Entre paréntesis, si quieres, póngale a menos que otra fuerza haga lo contrario. Ya, ese es puro floro. Pero de todas maneras, la inercia es la tendencia a permanecer en reposo o en movimiento. O si estás en reposo y viene otra fuerza y te empuja, te mueves. O si estás en movimiento y viene otra fuerza y te para, es la inercia. Está generando inercia. Entonces, es la inercia. Por lo tanto, acá dice la inercia. Uy, no tiene nada que ver. Ya, la inercia es una propiedad extensiva de la materia. Hemos dicho que las propiedades extensivas... A ver, les hago recordar acá también, de paso al que le estoy explicando, ¿no? Hemos dicho que las propiedades extensivas y las intensivas, ¿sí? Hemos dicho que las propiedades intensivas, bueno, los que han apuntado ya deben saber la clave, ¿no? Ya deben saber si es verdadero o falso. Entonces, yo les digo, las propiedades extensivas sí dependen de la masa. Y las intensivas no dependen de la masa. Por lo tanto, esta es una propiedad, la inercia es una propiedad extensiva o intensiva. ¿Depende de la masa o no depende de la masa? ¿Sí? Sí, sí depende de la masa. Sí depende de la masa. ¿Por qué? Porque si ustedes se paran en la pista y viene una bicicleta, capaz que ustedes lo pueden parar la bicicleta. ¿Por qué? Porque la masa de la bicicleta es pequeña. Estiran su brazo, de repente, como sea, hasta de repente los empuja un poquito, pero lo pararon a la bicicleta. Pero que venga un camión a ver si lo pueden parar. Porque tiene más masa. No puedes pararlo. Por lo tanto, esta es verdadera. La inercia depende de la masa. ¿Sí? Es propiedad extensiva. ¿Sí? Entonces, es verdadero. Y estas dos, entonces acá la A se borra. Y acá dice, los gases son difícilmente comprensibles. Esto es falso, ¿ya? Esto es falso porque
Comprensión quiere decir que los gases tú puedes cambiar su forma. Puedes comprimirlo. Comprensión es de comprimir. ¿Los gases puedes comprimirlo? Sí, sí puedes comprimirlo. ¿Ya? Un globo inflado tú lo comprimes y lo puedes hacer, ¿no? Hasta que se rompe, obviamente, pero ya es otra cosa. Por lo tanto, acá la clave sería la D, ¿ya? La D. La D es la respuesta correcta aquí. ¿Ya, chicos? Entonces, si me han entendido, a buena hora, cualquier cosa me pueden escribir para que me hagan preguntas, ¿no? Voy a ver, de todas maneras, esto queda grabado, les voy a mandar también como un enlace para que ustedes puedan verificar y puedan ver algunas cosas en forma de repaso, ¿no? Y chicos,